El buen estado de nuestra ropa tiene muchísimo que ver con el cuidado que le damos y desde luego que afecta mucho con nuestra imagen personal. Podemos prolongar la calidad o arruinarlas completamente. Que esto no te pase. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de 7 aspectos que están arruinando tus prendas. ¡Comenzamos! Sé lo frustrante que se siente arruinar una prenda que compramos con muchísima ilusión o esfuerzo o que quizá alguien nos regaló y que no vuelve a quedar como antes por no haber tenido los cuidados indicados. Pero bueno, tiene solución y quiero que con este video tú tomes conciencia para que prevengas. Lo primero, sé que es muy simple, pero desafortunadamente a veces no lo hacemos por la prisa que andamos y es leer cuidadosamente la etiqueta donde viene la instrucción de lavado, secado y planchado de la prenda. Ahí te podrás dar cuenta si podemos usar agua caliente, tibia, si hay que exprimirla o no, secarla al sol, poder meterla en la secadora, en fin, todos estos detalles son muy importantes ya que si los pasamos desapercibidos en la primer lavada, bueno, adiós prenda. Y lo digo por experiencia. A mí me sucedió que compré un blusón muy bonito, era una edición especial y cometí el error de exprimir la prenda. Yo no había leído las instrucciones, entonces bueno, se arruinó, se encogió. Y también me sucedió con una blusa, era de lana, que se me hizo fácil meterla por, según yo, poquito tiempo a la secadora y bueno, salió muy reducida que me tuve que deshacer de ella. Me dio muchísima rabia, pero bueno, se los comento porque a veces tenemos la ropa y no nos tomamos ese tiempo de leer y comenzar a hacer, bueno, esa separación de cómo voy a darle ese lavado a cada prenda. Es importante conocer el significado de los símbolos que vienen en las etiquetas de lavado. Si desean que les haga algún video respecto a este tema, háganmelo saber y con mucho gusto lo comparto con ustedes. 2. Elige el detergente indicado. Aquellos detergentes líquidos son muy suaves y muy generosos con tus prendas, sobre todo con esas de colores y las obscuras, ya que contienen menos químicos y ayudan a que los colores se conserven por más tiempo. Afortunadamente, hoy en día encontraremos en el mercado marcas que van dirigidas para solamente ropa de color y para ropa oscura. Yo te sugiero que obtengas un detergente para cada una de estas categorías. Y quiero darte un tip extra. Si tú tienes prendas de textiles muy delgaditos, muy suaves como el chifón, la seda, lo que es el encaje, de preferencia lava estas prendas a mano porque son delicadas y con este tipo de detergentes líquidos. Por otro lado tenemos los detergentes en polvos, los cuales son muy agresivos, sí limpian a profundidad, pero estos los vamos a ocupar para la ropa blanca. Número 3, hay que tener mucho cuidado con el tipo de suavizante que vamos a usar para las prendas, ya que hay algunos que contienen colores y huelen delicioso, pero manchan las prendas. A mí ya me sucedió, se quedó así manchado de color morado por un tiempo mis prendas, tuve que volver a lavarlas para que se les vaya desvaneciendo esta tonalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. 4. Separa la ropa por color, blancos y oscuros, no solamente al momento de lavarlos, sino también dentro de tu armario, ya que desafortunadamente llega a haber prendas con muchísimo color que si están muy cerca de alguna prenda, digamos, clara, por decir un jeans oscuro con alguna blusa blanca, se llega a manchar. No debería de suceder si es que la prenda fue muy bien deslavada en la fábrica, pero bueno, llega a ocurrir. Entonces, para evitar esto es mejor tener tu ropa
separada, y esto al mismo tiempo te va a ayudar a tener un fondo de armario mucho más organizado, que es uno de los pasos importantes para que puedas tener acceso a las prendas de manera muy rápida. Y aquí te dejo estos videos donde te van a enseñar a cómo identificar, a comprar ropa de calidad, y al mismo tiempo en otro video cómo organizar un armario, que esto también te va a ayudar a tener unas prendas impecables al momento en que lo necesitas. 5. Si tienes prendas con plumas que son de algún textil como angora, pelusa, brillos, vaya, algún material que se desprenda fácilmente y quede así volando las partículas, es importante que las protejas con un cubrepolvo, ya que esto evitará que se contaminen otras prendas de estos residuos, de estas partículas, porque se ve desagradable, y al mismo tiempo estás protegiendo tus prendas del polvo, que es otro factor que las llega a dañar. Aunque tengamos nuestras prendas en un armario totalmente cerrado, si tú no pones algún cubrepolvos o alguna bolsa de plástico, el polvo te lo va a dañar. Y sobre todo sucede con prendas que usamos por temporada, como los abrigos o los vestidos de noche para ocasiones súper especiales. Entonces toma nota de esto. 6. La humedad es un terrible problema. El moho daña muchísimo tus prendas, dejándolas de una manera irreparable como estaban al principio, además de que huele muy feo. No solamente es dañina para las cosas, sino también para tu salud. Es importante que el lugar donde vayas a tener tus prendas haya muy buena circulación de aire. Tus prendas tienen que estar muy bien secas. Y si no puedes hacer algo más por esto, porque hay espacios donde son, bueno, muy pequeños y así son las circunstancias, te puedes apoyar de un humificador, de algunas bolsitas o bolitas que absorben este problema de la humedad, y puedes colocarlas incluso en los cajones o esquinas de tu casa. Es una manera de resolver este tema de la humedad y esos malos olores que dejan. Aquí aprovecho para decirles que tengan mucho cuidado con el tema de los olores, ya que alguien puede estar muy bien vestido, una mujer súper guapa, maquillada, pero con las prendas que huelen ya sea humedad, a tabaco, a alguna otra cosa desagradable, no se secó bien, incluso a alguna mascotita como algún perro o gato. Miren, el olor, claro, no se ve, pero se percibe inmediatamente, y esto afecta muchísimo en lo que es la autoestima, en la manera de relacionarnos con otras personas, en nuestra imagen. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que huele mal? Para quienes tienen mascotas, han de tener mucho mayor cuidado con el tema de los olores, como con el tema de los pelitos que sueltan, porque muchas veces se impregnan en su ropa del día a día. Hay personas para quienes es gracioso, yo lo he visto, el pelito de mi gato o del perro, pero la verdad es que se ve algo antihigiénico. 7. No usar los ganchos adecuados. Para esa ropa que son de textiles muy pesados, estructurados, como los blazers, los sacos, los jackets, las chamarras, abrigos, vamos a usar este tipo de ganchos que van a conservar la forma, sobre todo de lo que son las hombreras, y vamos a evitar ponerlos en ganchos muy delgaditos de alambre, porque van a hacer que pierdan esta forma. Para las prendas como pantalones o faldas tenemos otro tipo de opciones, como estos ganchos, que van a evitar que se arruguen, también que pierdan la forma o incluso que se dañen. Yo sé que a veces es muy común usar este tipo de ganchos de alambre o de plástico. Sin embargo, toma en cuenta que no soportan mucho el peso de una prenda, y por ello es que la llegan a deformar. Y si tú quieres que te duren por mucho más tiempo, mantengan ese corte, bueno, pues aquí tienes las opciones mencionadas. Y te quiero regalar un tip extra.
Selecciona muy bien el tipo de tintorería donde vas a llevar tus prendas. Pregúntales si han lavado alguna vez ese tipo de vestidos con aplicaciones, si los colores se van a conservar o no. Eso es muy importante. Y si es una tintorería realmente honesta, te va a decir, ¿sabes qué? Ese material yo no lo manejo, ¿sabes qué? Tu prenda se le pueden desvanecer un poquito los colores por los químicos que usamos, etcétera. Porque sí he visto cómo otros clientes hacen de verdad un drama porque les arruinaron la chamarra, el vestido, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado a dónde vamos a llevar nuestras prendas. Espero que mi video te haya ayudado para que conserves tu ropa por muchísimo más tiempo. No simplemente se trata de comprar por comprar, sino que de saber cuidar lo que ya tenemos y cómo combinarlos. Y ahora platícame, ¿cuál de estos pasos has seguido? ¿De qué manera cuidas y conservas tu ropa? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.